Como lo habíamos anunciado en este segmento de Radio Capital, tenemos la grata presencia de alguien además que es parte de la casa porque es del grupo RPP, muchos años ha conducido un programa dominical, ampliación de los domingos, y además es un conocido educador, ha sido también director del Colegio León Pinelo, forma parte del Consejo Nacional de la Educación, como es León Trachtenberg, a quien saludo con mucho agrado y le doy la bienvenida aquí a Radio Capital. ¿Cómo estás, León? ¿Qué tal? Muy bien, te actualizo nada más que ahora lidero el colegio Aleph, porque ya el León Pinelo lo dejé hace 8 años. Sí, por eso dije, ¿no? había sido director y tú diriges el colegio Aleph ahora. Ahora, bueno, muchas gracias por la bienvenida, por el saludo, y aquí estoy para atender las inquietudes y las consultas que tengan sobre el tema. Nuestro tema es acerca de algo sobre lo cual tú ya te has pronunciado anteriormente, ¿no? Los niños que van a cumplir al 30 de junio 6 años van a poder ahora empezar la educación primaria. Es un tema que se ha abierto una discusión muy grande sobre el particular, sobre la conveniencia de que niños que no llegan al borde de los 7 años inicien su etapa de formación primaria, no estamos hablando de la inicial, sino de primaria, y por lo tanto sobre eso vamos a conversar. Pero yo, antes de empezar y abordar este tema, no puedo desaprovechar ciertamente tu presencia, León, pues tú eres un educador muy conocido, has sido una persona muy crítica últimamente, lo que motivó la renuncia del ministro, la censura del ministro Jaime Saavedra, dentro de tantas cosas que se discutieron, y que aludía precisamente la gente que apoyaba al exministro Jaime Saavedra, que habíamos logrado algunos objetivos muy plausibles, sobre todo con la prueba PISA y las mejoras en educación. Tú criticabas de que eso no podía ser el elemento eje, como miráramos nosotros. Yo quería preguntarte, ahora que Jaime Saavedra ya se apartó del Ministerio de Educación, que hay una nueva ministra, la doctora Martens, no sé si tú la conoces, debes conocerla, por cierto, debes haber conversado ya con ella. ¿Qué expectativas podemos tener en estos cambios que se han producido en el sector educación? Mira, la gestión de Jaime Saavedra tuvo un elemento valioso. Dicho sea de paso, mis discrepancias con la gestión del ministerio con Jaime Saavedra no eran tanto con relación a su permanencia como ministro, sino sobre algunos aspectos del currículo o las pruebas censales con las que yo no estaba de acuerdo. De acuerdo. Pero lo que Jaime Saavedra sí le dio al sector, digamos, es una presencia, un liderazgo, una opinión constante cada vez que salía un tema vinculado a educación, daba la cara, iba a los medios, opinaba, movilizaba las redes sociales con toda la gente allegada para que opinen, y eso hizo que educación esté en la escena, en el debate. Quizás fue la razón también por la que fue la piñata con la que se tiró, digamos, todos los que objetaban a Jaime Saavedra. Entonces, esa parte de la gestión de Jaime Saavedra, de tener una presencia, un liderazgo, creo que es un valor que hay que rescatarlo y mantenerlo con la nueva ministra, Marilu Martens, que por ahora ha estado ausente de la escena pública, me imagino, porque está armando los equipos, porque está todavía nombrando los viceministros, digamos, el equipo principal del ministerio, a pesar de que han hecho una observación a esta ley que tú mencionas. Todavía no ha habido una presencia pública de la ministra, los viceministros, para ir a, digamos, a orientar a la opinión pública, porque mucha de la gente que apoya este ingreso temprano a la primaria lo hace por desconocimiento. Y lo hace por suponer de que mientras antes los chicos entren a la primaria, mejor, y no hay una voz oficial fuerte, con presencia en los medios, que les explique a los padres por qué, lejos de beneficiar eso a sus hijos, los va a perjudicar. Antes de eso, justamente tú aludías que la ministra Marilu Martens, es cierto, no está teniendo una visibilidad todavía muy activa, ¿no?, dentro de la dirección del ministerio, que yo recuerdo cuando tú estabas mencionando eso, estaba viniendo a mi memoria solo el hecho de que ha recibido algunas personas que objetaban la probabilidad o la especie, el invento o no invento o la realidad de incorporar algo de ideología de género en la formación de nuestros estudiantes. Es lo único que yo tengo en mente, porque una movilización masiva, mira, no estoy hablando del tema de fondo si están equivocados o no, ahí cada uno tiene su idea, pero la doctora Beatriz Mejía encabezó
una manifestación impresionante que llegó hasta las puertas del ministerio y fueron recibidos por la propia ministra para modificar eso. Así es. Mira, en el tema de ideología de género yo creo que hay mucha susceptibilidad por parte de los padres de familia preocupados por que la escuela no tergiverse lo que ellos consideran la manera correcta de abordar el tema. Pero lo que tienen que entender los padres y también el ministerio obviamente es que la ideología de género no está en el currículo sino en el maestro. O sea, si tú tienes un maestro, digamos, homofóbico, ponle el currículo que quieras. Va a transmitir un mensaje homofóbico. O al revés, si tienes un maestro que es tan abierto, liberal a cualquier tipo de variante que pudiera imaginar uno con respecto a la vida sexual o la sexualidad en general, etcétera, el matrimonio, la vida conyugal, las relaciones sexuales, todo lo que incluye el tema, ponle el currículo que quieras, él va a transmitir en sus gestos, en sus actitudes, en sus ejemplos, en su manera de mirar o opinar o burlarse o sonreír cuando alguien da una opinión, él va a transmitir su ideología. Así que yo creo que si bien es cierto, el ministerio tiene una papa caliente en el tema de género como lo tiene para tratar el tema del terrorismo. O sea, claro, ¿qué pasó entre el 80 y el 2000 hasta ahora? No se logra colocar en el currículo escolar una versión aceptable por todos. Hubo guerra interna, ¿no?, como lo llaman algunos, fue la acción terrorista, criminal de los grupos subversivos. Entonces, no hay acuerdos. Son temas donde siempre vas a tener, no voy a decir la mitad a favor, la mitad en contra, pero una cantidad de irritaciones y crispaciones, hagas lo que hagas. Entonces yo creo que lo que hay que procurar es tener a los mejores maestros capaces de utilizar los materiales, digamos, de uso más valorado por la comunidad académica, en la mejor forma posible, ¿no? Pero parten de una premisa ambos, quizás, y que nos va a llevar al tema que te estoy planteando. El hecho de que los estudiantes llegan al colegio provistos de una familia muy bien constituida, que le endilga valores, le transmite ciertos principios, y que eso tiene que pensar fundamentalmente para ser complementado por la escuela, porque siempre se ha dicho, es un principio a veces hasta religioso, ¿no? La mata, la cuna donde uno se debe formar bien es la familia, pero ocurre que, para desgracia nuestra, no siempre los niños que van al colegio tienen una familia bien constituida. Claro, ahora, lo otro que hay que entender es que este es un problema universal, este no es un problema peruano. En Estados Unidos hasta hoy hay una discusión enorme si se debe enseñar la teoría de la evolución o no, y cómo eso entra en conflicto con la religión y la enseñanza, claro, de que Dios creó al hombre, cuando las teorías de la evolución hablan de que el hombre es una mutación genética, pues, que viene desde la primera célula que existía después del Big Bang, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, para no extendernos demasiado, regresamos al tema de que la clave aquí es el maestro. Es el maestro, claro que sí. León Trachtenberg, te voy a pedir solamente unos minutos, es hora de hacer la pausa aquí en Radio Capital. El gran y conocido educador León Trachtenberg nos acompaña, vamos a tratar el tema que es polémico en estos días: ¿deben o no los niños ingresar a la primaria antes de haber cumplido los 6 años de edad? Ya regresamos. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Tenemos la grata compañía del educador y miembro del Consejo Nacional de Educación, León Trachtenberg, para poder tratar el tema, abordar el tema respecto a los niños que deben ingresar según una ley aprobada o promulgada en diciembre del año pasado último, por la cual los niños menores de 6 años, antes de los 6 años, podrían acceder a la educación primaria. León Trachtenberg se manifestó desde el momento en que se debatía la ley en el Congreso en contra de la misma y pedía observarla. Ahora, vamos a empezar la sustentación, León, tu argumentación. ¿Por qué un niño anterior a los 6 años no podría ingresar a acceder a la educación primaria? Me gustaría primero explicarle a los padres cómo funciona el cerebro, cómo funciona el aprendizaje de manera muy sencilla. Imagínense ustedes que el niño nace y tiene en el cerebro millones de células desconectadas, neuronas desconectadas entre sí. Conforme el niño va explorando, va jugando, va aprendiendo a moverse, a hablar, a caminar, a comunicarse, se empiezan a crear
lo que llama la sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas que van permitiendo que su cerebro empiece a reconocer a las personas, empiece a actuar, empiece a encontrarle sentido a las cosas, empiece a pensar, empiece a hablar, etc. Cuando tú prematuramente quieres que el niño se someta a una cierta formalidad, lo que tú estás haciendo es más o menos lo que ocurre cuando tú estás acostumbrado a ir a tu trabajo siempre por la misma ruta y te aprendes de memoria esa ruta, y cada vez que tienes que ir a tu trabajo vas por esa ruta y no se te ocurre ir por rutas paralelas porque puede ser que hay caminos más cortos, o cuando hay mucho tráfico puede ser, hoy en día lo hace Waze, lo hacen los taxistas también vivos, saben cómo salirse de la ruta porque no están aferrados rígidamente a la ruta ya establecida. Eso traducido al funcionamiento del cerebro significa creatividad, significa exploración, significa abrir nuevas posibilidades de aprendizaje. Cuando tú a un niño desde temprana edad o antes de lo necesario empiezas a exigirle que aprenda las letras, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, que aprenda a contar, que aprenda a sumar, tú lo vas mecanizando, le vas introduciendo una serie de maneras rígidas de entender las cosas, de tal manera que le estás reduciendo la posibilidad de que él invente, que él descubre, que él aprenda sus propias maneras de hacer las cosas, que sea original, que sea creativo. Es decir, en lugar de abrirle el cerebro, le estás cerrando el cerebro. Vamos ahora al tema de la escuela. Siempre hay necesidad de establecer una edad de corte para ordenar a la sociedad. Por ejemplo, ¿por qué a los 18 años el brevete y no 18 años menos un día? ¿Por qué para ser congresista 25 años? ¿Por qué para que te vendan licor 18 años? ¿Por qué jubilación a los 65? Para ser presidente 35 años. Así es, son hitos que las sociedades, basadas en sus saberes científicos, su experiencia, su tradición, su cultura, plantean como el referente para que el desempeño de la persona para la actividad prevista esté madura o esté listo. Lo mismo ocurre en los deportes, porque hay categorías por edades y si tú no estás en el día exacto del intervalo correspondiendo, no puedes ser parte del equipo de atletismo, de fútbol, hay la sub-20, la sub-17, etc. Entonces, las sociedades se organizan utilizando edades como referentes. Eso no quiere decir que una persona con 18 años cualquiera que fuera, es madura para ser ciudadano. Puede ser de que a los 17 ya es maduro, o recién a los 19 o 20, o nunca lo será. Entonces, los cortes, las edades de corte, lo que hacen es plantear una visión desde el punto de vista de los saberes científicos de cuál es el momento en el cual un niño está listo para, en este caso, la escolaridad primaria, que en el mundo entero hay un consenso que es entre 6 y 7 años. Es la edad en la que el cerebro maduró lo suficiente, exploró, aprendió el lenguaje oral, se familiarizó con el vocabulario, desarrolló las habilidades motoras, manuales, etcétera. Está listo para la formalización propia del primer grado de primaria, que tiene que ver ya con la lectoescritura. Y así ocurre en el 80 y tantos, casi 90% de los países del mundo, que empiezan a los 6 años, algunos inclusive a los 7, como Finlandia, por ejemplo, en América Latina, El Salvador y Guatemala. Eso no quiere decir que un niño que tiene 6 años menos un día no está preparado como lo está al día siguiente. Claro. Lo que quiere decir es que hay un corte, en algún lugar hay que poner un corte. Y el corte en el Perú se establece pensando que antes era abril en realidad el inicio del año escolar, por eso el corte era 31 de marzo. Así es. Ahora el año escolar empieza en marzo, pero el concepto era, todo niño que llegó con 6 años al primer grado está listo para el primer grado, para empezar el primer grado en promedio, en general, la gran mayoría. Y entonces a partir de eso se establece esa fecha de corte. ¿Qué ocurre? Que antiguamente se permitía que entren niños hasta junio, julio inclusive, porque presionaban los padres, a pesar de que la edad normativa era 6 años. Y entonces había la posibilidad de que entren hasta junio. Pero justamente al ver con las investigaciones hechas, no solo en el Perú, en distintos lugares, que los niños menores generalmente
no están suficientemente maduros para el primer grado, empieza a correrse la fecha de corte hasta el mes de marzo. Y eso se hace todavía en la época del gobierno de Lapra, con Idel Wexler. Claro. Lo que se está haciendo ahora es un retroceso. O sea, ya se logró que los alumnos tengan como fecha de corte el 31 de marzo, y lo que se está haciendo ahora, ya son casi 8 años. Extenderlo a junio. Ahora lo que se quiere hacer es extender a junio, o sea, que entren niños con 5 años, 8 meses, que van a estar además en un mismo salón con niños de 6 años, 11 meses. Y eso marca mucho la diferencia, León. Yo te estoy escuchando con mucha atención como lo hace el público, y probablemente necesitaremos una explicación más profunda sobre el tema. Y yo, basado en experiencias de amigos incluso cercanos que hemos conocido, que desde los 5 años de edad pudieron estar en la primaria, en el colegio, que son contemporáneos o mayores. Claro. Mira, estoy pensando en Alfredo Barnechea. Alfredo Barnechea ingresó a los 15 años a la Universidad Católica. Alberto Boreo Díaz, los menciono porque son compañeros de promoción de la Católica de mi hermano, que todavía resaltaba eso, que él, en la edad promedio que uno ingresaba a la universidad, tenía 17 años. Me decía, mis amigos menores son Alfredo Barnechea y son Alberto Tito Borea. A los 15 años, lo cual significa que en los 10 años precedentes, cuando existía kindergarten, no existía el inicial que ahora nosotros conocemos, era kindergarten de transición y pasabas a primero de primaria. León, tenían 5 años. Sí, pero yo tengo compañeros de colegio que manejaban carros a los 15 años. También, claro, una habilidad que podrían tener. Y otros con 25 que se mataban manejando carros. O sea, tú no puedes hacer de la excepción o de la minoría la norma. O sea, tú haces una norma a partir del grueso, porque cuando tú mencionas a Barrenechea y otros destacados, no estás diciéndome, mira, Barrenechea pertenece al 10% de los que les fue bien, porque no me estás citando al 90% a los que no les fue bien. Pero no, entonces, lo que te quería decir, la excepción no les permitió a ellos precisamente flexibilizar una norma como lo están haciendo ahora. Tú estás hablando, van a convivir niños que van a cumplir 6 años en junio, con algunos que ya tienen 6 años, 11 meses. Te repito la pregunta, ¿eso hace mucho la diferencia? Hace mucha diferencia, particularmente con los niños más inmaduros, por supuesto. Pero hay otras razones más. Mira, yo voy adelantando mi opinión. Si yo tuviera un hijo que nació el 1 de abril, yo preferiría que espere un año y que sea el mayor del grupo que viene, a que sea el menor empujado por un día con respecto al grupo que, digamos, al que lo estoy empujando, en relación al cual va a ser el menor por 364 días respecto al mayor del grupo anterior. Claro. Es decir, ¿dónde tienes más ventajas? ¿Dónde hay menos riesgo? Cuando eres el hiper menor del grupo, aunque puede haber excepciones, o cuando eres largamente el mayor del grupo. ¿Dónde tiene más ventajas? Entonces, la pregunta es, ¿un ministerio, una ley, un gobierno tiene que dar una norma pensando en qué circunstancias se beneficia la gran mayoría o con qué pongo en riesgo a la gran mayoría? Y aquí yo creo que extender hacia abajo la edad de ingreso a primaria lo que hace es aumentar enormemente el riesgo del fracaso de los niños menores que entran al primer grado, porque efectivamente tiene que haber eventualmente alguna forma de establecer excepciones, pero tú no puedes hacer una ley que diga, vamos a hacer la excepción para todos, porque cuando tú dices, la edad de ingreso es 31 de julio, la fecha de ingreso, tú no estás diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú estás diciendo todo el que nació entre marzo y julio también puede entrar, son otros 150.000. Y la excepción se convierte en la regla. León Trachtenberg, gran educador, está con nosotros tratando este polémico tema sobre si los niños deben ingresar a la educación o acceder a la educación primaria antes de los 6 años. Vamos a escuchar algunas llamadas con el permiso de León de nuestro público oyente. Edgardo se comunica con nosotros desde San Martín de Porres. Edgardo, muy buenos días, bienvenido a Radio Capital y Capital TV, te escucha nuestro educador León Trachtenberg. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Buenos días a todos. Les habla Edgardo Palomino. Yo soy presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima.
He escuchado atentamente lo que manifiesta el señor Tattenberg. Yo quisiera definir algo. El nivel inicial consta de 2 ciclos. El ciclo 1 es de 0 a 2 años y el ciclo 2 es de 3 a 5 años. Nosotros estamos convencidos de que se debe de poner una fecha de corte, pero esta fecha de corte debe darse de tal manera que el rango de las edades que van a estar dentro del periodo lectivo sea lo más homogéneo posible. Si se hace sigue lo que el Ministerio está proponiendo de pegar la fecha de corte a uno de los extremos, ya sea al inicio del periodo lectivo o al finalizar, lo que se va a generar es tener grupos heterogéneos, rangos muy diversos, ¿no? Entonces, nosotros no estamos aquí viendo qué cosa es lo que se le va a enseñar al niño, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la posibilidad de que se formen los grupos heterogéneos. Creo que ha quedado muy clara la postura de Edgardo Palomino. Lamentablemente son 8 de la mañana con 31 minutos. Vas a tener oportunidad, León Trachtenberg, de comentar acerca de lo que dice nuestro oyente Edgardo Palomino luego de la pausa. Volvemos. 8 de la mañana con 34 minutos, continuamos aquí, amigas, amigos, oyentes, amigas, amigos, televidentes en Radio Capital y Capital TV, en la grata compañía de León Trachtenberg, gran educador, quien está abordando el tema que también le estamos preguntando a ustedes: ¿deben los niños ingresar a la primaria antes de los 6 años, ya como lo determina una ley que al parecer es objeto de una presión de ciertos grupos de padres de familia? Fue aprobada en diciembre del año pasado. Ahora los niños que cumplan 6 años al 30 de junio podrán empezar su educación primaria. Es el tema que estamos planteando. León Trachtenberg nos ha dado sus argumentos contrarios a esta flexibilidad que en realidad no contribuiría a mejorar las condiciones educativas de los niños, o efectivamente los niños, porque están todavía en la edad de niño, empezando su educación. Y esto tiene que ver, León, con varios factores que a veces no se analizan, porque uno dice, qué inteligente mi hijo, ¿no? Tiene 4 años, ya debería estar él en segundo de primaria, porque realmente ha adelantado, tiene una habilidad con las matemáticas. Yo recuerdo cuando el Palacio de Schönbrunn, ahí en Viena, en Austria, visitando, veía la figura dibujada de un chiquitito así de este tamaño que era Wolfgang Amadeo Mozart, que a los 4 o 5 años era pues un virtuoso, ¿no es cierto?, del piano, y la reina María Teresa pues lo prohijó, la madre de María Antonieta, que termina casándose con Luis XVI, y encima le dice Mozart, tú te vas a casar conmigo, le dice a María Antonieta, que mejor le hubiera ido mucho mejor a María Antonieta casándose con Mozart que con Luis XVI, que le cortaron la cabeza. Pero volviendo al tema de la virtuosidad, del talento, de que muchos niños tienen y que a veces uno confundimos porque no medimos los otros factores que tú más bien estás evaluando: emocionalidad, temperamento para soportar el colectivo de personas mayores que tú, que están dentro de ese grupo, ¿no es cierto? Sí, primero quiero decirte que la ley todavía no está vigente porque no ha sido promulgada. No ha sido promulgada, solamente aprobada por el Congreso. Tienes razón. Y no ha sido firmada todavía ni publicada en el peruano. Tienes razón. Lo otro que quiero decir que es la persona que habló a nombre de los colegios privados de Lima, no existe una asociación de todos los colegios privados de Lima. Esa persona representa un grupo de colegios privados, porque hay otros colegios privados como ATCA, la gente del Consorcio de Colegios Católicos, ADECOPA, que no están en la misma línea. En tercer lugar, cuando mencionó el tema de la heterogeneidad, lo que se plantea es que la heterogeneidad sea entre 5 años y medio y 6 y medio. Y yo lo que planteo es que la heterogeneidad sea entre 6 y 7. O sea, en ambos casos va a haber heterogeneidad cuando pongas edades de corte, solamente que desde mi punto de vista, si la edad de corte para el ingreso a primer grado es 6 años o un poquito más, vas a beneficiar a la mayoría, mientras que si haces la edad de corte más temprano puedes perjudicar a una buena cantidad de alumnos. Punto de vista que está basado en experiencias también, que me gustaría que luego la puedas compartir con... Ahora, en relación a los factores que tú mencionaste, probablemente por la idea esta de la lectoescritura y todo, hay esta idea de que hay un desarrollo intelectual que hace prever que el niño está listo para entrar a primaria.
pero hay factores neurológicos, factores sociales, factores emocionales, que también hay que tomar en cuenta que el niño necesita tiempo. Por ejemplo, un niño sometido a estrés se intimida, ese niño que se intimida se deprime, ese niño que se deprime se siente incompetente, se siente inútil, se acompleja, va a rechazar la escuela y todo. Claro. ¿Por qué? Porque demasiado temprano lo estoy presionando para que haga algo que quizás con un poquito más de tiempo por delante lo podría hacer. Y se ha visto casos que promesas de niños en esa línea se han frustrado en el camino y nunca se ha examinado con atención el factor que lo hizo frustrarse. Lo que los padres tienen que entender es que sus hijos, digamos, si van a ser sanos, como todos esperamos, van a vivir, de acuerdo a los adelantes médicos de hoy, 120 años. Hoy en día ya vivir 90 y tantos años es una cosa muy frecuente y cada vez va a ser mayor. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿qué les conviene más a estos niños? ¿Tener una muy fuerte plataforma en la vida inicial, en su autoestima, en su seguridad personal, en su confianza, en su desarrollo verbal, en su desarrollo intelectual, en su capacidad de explorar, de jugar, de crear, de comunicarse, antes de entrar a la formalización de la primaria y poder terminar eventualmente en la escuela cuando ya tenga 17, 18 años, o apurarlo, apremiarlo, estresarlo, empujarlo en la edad inicial, asumiendo todos los riesgos de esta estimulación prematura, que yo creo que en muchos casos es nociva. De acuerdo. José se comunica con nosotros desde la provincia constitucional del Callao. Bienvenido, José, muy buenos días. Tu opinión importa y te escucha el educador León Trachtenberg. Señor Campos, muy buenos días. Los saluda el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Limitan la Educación de Nuestros Hijos. Nosotros somos los padres de familia que desde el año 2012 venimos propiciando esta norma y que, bueno, le damos las gracias al Congreso de que ha sido aprobado por unanimidad. 94 congresistas lo aprobaron, no el Grupo Fujimorista, no 1, 2, 3. Ahora, a mí me sorprenden los argumentos del gran educador León Trachtenberg, quien en el año 2012 apoyó justamente nuestra iniciativa porque manifestaba que los niños necesitaban una evaluación, ¿no? Porque nuestro punto de vista es sencillo y claro. No es justo que un niño, por una resolución ministerial, no ley, resolución ministerial, que cumpla 3 años el 1 de abril, esté condenado a estudiar en aula de 2 años. Entonces, desde ahí ya prácticamente nosotros, como padres de familia, que queremos hacerle ver al señor León Trachtenberg y a todo el sistema educativo nacional, que nosotros los padres de familia somos los responsables, nosotros tenemos el derecho de velar por la educación de nuestros hijos. El Estado no nos puede quitar ese derecho y por lo tanto nosotros hemos cuestionado la política educativa y la política educativa, gracias a los eminentes educadores del Perú, como resultado estamos últimos de hace 30 años en el Perú. Entonces justamente desde ahora nosotros estamos activando ya nuestro derecho de participación que nos da la ley y queremos participar. Y nosotros quisiéramos que la gran prensa se nos dé la cobertura que lamentablemente le están dando. Desde la semana pasada empezó la gran prensa a darle cobertura mediática a los opositores de esta ley. Y sinceramente, señores, las cosas son bien claras. El Congreso de la República le dio, a través de la 5ª disposición complementaria, le dio la facultad al Ministerio de fijar la fecha de corte previo estudio y evaluación, cosa que no se dio. Desde el año 2012 el Ministerio no ha podido probar frente al Poder Judicial. Son 2.600 acciones de amparo ganadas que determinan que el Ministerio se equivocó en fijar la fecha de corte al 31 de marzo. Y es más, la señora Emma Aguirre, una de las propulsoras de esta fecha de corte, en un debate que tuvimos, porque siempre hemos pedido al Ministerio, lo que el Ministerio está pidiendo en estos momentos es un gran debate, se hemos pedido nosotros los padres de familia en el año 2012, que se abra una mesa de diálogo, un gran debate para determinar la fecha de corte, y el Ministerio, tipo manos militares, nunca lo aceptó. Y hoy en día, cuando los padres de familia logrado frente a un esfuerzo, como ellos lo han reconocido, un esfuerzo concertado, como hormiguitas, después de 4 años hemos logrado que 94 congresistas apoyen una norma. Y así como el Congreso le dio la facultad, el Congreso en estos momentos se la está quitando, sencillamente, señores. Bien, José, hemos ampliamente escuchado su opinión, porque aquí en lo que estamos es en un intercambio de opiniones. León Trachtenberg
no viene a imponer absolutamente nada, da su opinión con la experiencia que tiene y por supuesto le habrá de responder, como nosotros hemos permitido también, José, con la amplitud que la gran prensa, entre ellos Radio Capital, le debe permitir al ciudadano. Por eso abrimos nuestros teléfonos y queremos la opinión de muchas más personas. Si me permite, León, Edwin nos llama desde el RIMAC, Distrito Limeño del RIMAC. Adelante, Edwin, muy buenos días. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Ante todo, agradecer la facilidad que nos están dando para poder expresar la posición de los padres de familia. El señor Trachtenberg habla de lo que la rigidez y de la flexibilidad que deben tener los niños para poder acceder al estudio. Sin embargo, nosotros lo que le pedimos al señor Trachtenberg y al Ministerio de Educación es que cumplan con la propia Ley General de Educación. La Ley General de Educación, que es la ley número 28.044, señala en su sexta disposición complementaria que el Ministerio de Educación deberá fijar la edad de ingreso con criterio flexible y previa evaluación. Este criterio ha sido recogido por legislaciones comparadas en muchos países. En Chile, por ejemplo, las clases inician el 1 de marzo y la fecha de corte es el 30 de junio. Igual concepto se aplica en Francia, Portugal, Brasil, Ecuador. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se flexibilice la edad de ingreso y cumpliendo lo que señala la ley. Eso es lo único que pedimos los padres de familia. Muy bien, Edwin, muchísimas gracias por brindar su opinión, tanto Edwin desde el RIMAC como José desde el Callao, que se nota además son ellos y lo han aceptado, ¿no? Dirigentes de asociaciones de padres de familia emiten su opinión favorable a la promulgación de esta norma. Bien aclaró León Trachtenberg, la norma todavía no ha sido promulgada, ojo, fue aprobada aproximadamente a fines ya de la legislatura, de la primera legislatura del año 2016, a fines del año pasado, y todavía falta que el Poder Ejecutivo se pueda manifestar. Con el permiso de León vamos a hacer una pausa 8:45 para que puedas darle una respuesta tanto a José como a Edwin. Ya retornamos. 8 de la mañana con 47 minutos. Aquí hay un gran debate sobre si deben o no los niños ingresar a la primaria antes de los 6 años de edad. Se ha aprobado en el Congreso al finalizar la primera legislatura ordinaria el año 2016 una ley mediante la cual se señala, se flexibiliza en realidad una disposición anterior para que los niños que cumplan 6 años al 30 de junio del 2017 puedan iniciar la primaria. León Trachtenberg, el educador reconocido que nos acompaña, está en contra. Hemos recibido llamadas de oyentes como José del Callao y Edwin del RIMAC que están en una postura diametralmente opuesta a la de León. ¿Qué le respondes tú? Bueno, lo primero es que es notable que haya una organización de parte de los 3 o 4 sectores que normalmente están militando a favor de esta ley, que se coordinan de tal manera que su voz entre a este tipo de programas como el tuyo, de tal manera de que se sea escuchada, y eso me parece por un lado muy bien, pero no debe llevar a engaño en el sentido de que hay una buena cantidad de padres que piensan de manera distinta. En segundo lugar, siempre me produce preocupación el hecho de que cuando alguien se quiere referir a ti de manera despectiva, te dicen, ustedes invitan a eminencias, entre comillas, casi como queriendo descalificar lo que uno dice o lo que uno es simplemente porque está ejerciendo su derecho a opinar. Claro, este es un tema opinable. Este es un tema opinable y yo estoy hablando de lo que yo pienso, de lo que mi experiencia me enseña, mis estudios me enseñan, mi recorrido por el mundo me enseña y lo que yo aconsejo a los padres de familia que me consultan mi opinión sobre este tema. Probablemente haya pues mucha otra gente que piensa distinto y cada uno asumirá su rol. Pero no es posible que una persona como yo, que ha estado tantos años en la vida pública, deje de decir lo que piensa y esperar, plantear su expectativa de que el gobierno sea sensible a los argumentos científicos que respaldan esta posición y la de muchos otros organismos que se han dado a conocer, incluyendo el propio Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, las organizaciones de maestros de educación inicial, etcétera, que le han pedido al Ejecutivo que observe la ley. Ahora, respecto al tema de la flexibilidad, nuevamente le repito a este padre de familia que ha metido en cuanto Facebook puede una especie de copia de un texto
de 3 líneas tomado de un artículo mío sobre el tema de la evaluación de los niños que entran a primaria. No cita todo el texto, no ponen todo el link, solamente ponen una foto de las 3 líneas donde yo digo que habría que evaluar a los niños antes de su entrada a primer grado, pero mi planteamiento de que hay que evaluarlos en general tiene que ver con el hecho de saber en qué condiciones entran los niños de inicial a primer grado, para que los profesores puedan hacer un abordaje educativo acorde con el desarrollo de cada uno de los niños que van a recibir a su cargo. Ese planteamiento no había sido hecho con la idea de que hay que modificar la edad de corte, la fecha de corte para el ingreso de los niños a primer grado. Y si bien es cierto, yo sí creo en las excepciones y sí creo que debería haber un mecanismo para evaluar a las excepciones, por ejemplo, niños nacidos en abril, digamos, que parecerían no tener mayor diferencia con los nacidos un par de meses antes. La pregunta es quién va a evaluar y decidir qué es una excepción, cuando en el Perú sabemos que todos los padres que van a tener hijos o que tienen hijos entre abril y julio van a sostener que su hijo es una excepción. Probablemente una buena cantidad de padres lo van a hacer. El tema pasa por el evaluador, que tiene que tomar en consideración varios factores. Han de evaluar 150,000 niños para ver quién es o no es excepción, tomando en cuenta que el riesgo de incluir a niños más maduros en la edad menor es mucho menor que el riesgo de poner niños inmaduros, que no están preparados, que les falta todavía experiencia preescolar, en el primer grado. Y qué mejor evidencia que las pruebas censales que toma el Ministerio de Educación, que yo he cuestionado, he criticado. Yo personalmente pienso que hay que evaluar de otra manera, pero el Ministerio lo plantea como una política pública, y ellos evidencian ahí que los niños en segundo de primaria no tienen enormes dificultades para comprender lo que leen, tienen enormes dificultades para resolver asuntos básicos de la aritmética, y ahí hay una evidencia de que a menor edad más problema. Entonces, ¿qué más se necesita para hacerle entender a los padres que el ministerio tiene que poner normas pensando en la generalidad y no puede poner normas en la particularidad? Y que si se plantean excepciones tiene que haber un mecanismo que no sea la sola voluntad de los padres para poder decir efectivamente su hijo, en todos los criterios que tienen que ver con su desarrollo integral, es compatible, digamos, para el grado anterior. Querido León, quiero pedirte un minuto para poder darle pase a Milagros, que nos llama de San Juan del Lurigancho, para que sigamos en la dinámica de escuchar, por supuesto, a nuestros oyentes, porque su opinión importa. Milagros, bienvenida, buenos días. Buenos días, encantada de participar en su programa. ¿Cómo no? Mire, quiero dar mi expresión como madre de familia en primer término y como docente en el segundo. Y lo digo en este orden porque yo tuve la experiencia gratificante de tener a mi niño que a los 4 años de edad ya sabía leer. Sin embargo, pude observar que a nivel emocional, que en lo que es motrizmente, él todavía tenía algunas dificultades. Tuve el ofrecimiento de la entidad particular de colocarlo en un primer grado, pero desde mi vista profesional pude darme cuenta que mi niño no iba a ser feliz y mucho menos exitoso, a pesar del apoyo que yo le podía haber brindado. Yo comparto la opinión, disfruten de su etapa escolar, que nuestros niños puedan construir sus aprendizajes por sus propios medios, y no el hecho de tener que estarlos empujando y forzando, cuando bien podrían ser niños jóvenes exitosos, gustosos de la escuela, y que esta sea una etapa favorable para su vida. Muy bien. Yo llamo a los padres de familia a la reflexión también, porque creo que debemos planificar la vida nuestra y la de nuestros hijos, y no pensar solo en el momento en el que cumplen 3 años o 6 años. De acuerdo, Milagros. Muchísimas gracias por tu comunicación desde San Juan de Lurigancho, y con el permiso de León Trachtenberg, para ya darle el repaso final a todo lo que se ha opinado sobre el particular, vamos con Judy Rodríguez, quien nos muestra la tendencia de este tema que hemos planteado en este segmento de Radio Capital. Lo que más se debate y lo que más se comenta en redes sociales.
Tendencias en Capital. Qué gusto, Judy. ¿Qué nos dice nuestro público oyente y televidente sobre el tema planteado? César, hablar de los hijos, de los pequeños y de su educación es un tema muy sensible. Por eso la gente tiene opiniones a veces discordantes, contradictorias en redes sociales y en las llamadas que recibimos en Capital. Y como la opinión de la gente importa, vamos a leer lo que nos dice Andrei. Los padres confunden colegio con guardería. Yo soy profesor, la entrada inicial es a las 8:30 y salen a la 1:15 de la tarde. ¿Qué nos dice Mirko Láser? Una causa es que los padres, por trabajo, necesitan dejar a sus hijos en la escuela. Vamos a ver lo que nos comenta José Alejo. Debe ser a los 6 años cumplidos. Iván Rodríguez. ¿Qué nos comenta Iván Rodríguez? ¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de iniciar antes de los 6 años la edad escolar? ¿Qué nos comenta Verónica Neira? Depende de cada niño, su desarrollo es diferente en cada caso. Edson Medina, el niño debe ir al colegio a divertirse, no a generar barreras frente al estudio. 7 al año de nacidos. ¿Qué nos dice Sisimpe? Dígame si es correcto llevar a los niños tan pequeñitos a tantos iniciales. José Pérez comenta, creo que primero deberían evaluarlo y si está apto, sí. ¿Qué nos comenta José Cabrejos? Sí, si se conoce que a temprana edad ellos, absorben rápido los conocimientos. Bueno, yo estuve en inicial 2 años antes de pasar al primer grado y mi papá me dice que al segundo año yo pintaba el patito ya por fuera de las líneas, que estaba aburrida y que él cometió el error de ponerme tan pequeña en el inicial, pero yo insistía mucho. Pero considero, desde mi humilde opinión, que los niños deben divertirse y, disfrutar de la niñez, César. Muy bien, Judy Rodríguez, por supuesto tu opinión importa y tú acabas de terminar la inicial porque acá hay explotación infantil y eres una niña todavía aquí en nuestra radio. León Trachtenberg, tus opiniones finales en base a todo lo que has escuchado. Muy interesante las tendencias, efectivamente, como resaltaba Judy, contradictorias. Mira, yo quisiera tocar un tema, colateral, pero imagínense los padres de familia que quieren poner a los 5 años a sus hijos en primer grado, que van a terminar el colegio a los 16 años, si es que les ha ido bien, porque eso tampoco está garantizado. A los 16 años dejar el colegio siendo menores de edad, en un país donde a los 16 años hay una cantidad de tentaciones y temas que tienen que ver con lo que ocurre fuera de la escuela, niños que ni siquiera son mayores de edad desde el punto de vista de ciudadanía, pero que andan sueltos por la calle como menores, etcétera. ¿No creen ustedes que tendría más sentido aspirar a que el periodo escolar abarque hasta los 17 y si es posible 18 años, como ocurre en Europa, en Estados Unidos y en todos los países que tienen 12 años de escolaridad, de tal manera de que haya un marco? Sus hijos van a ser púberes, van a ser adolescentes, van a vivir llenos de tentaciones, van a vivir llenos de peligros y de riesgos. ¿No es mejor que tengan un marco como la escuela, donde hay tutores, hay psicólogos, hay profesores, hay gente que los puede acompañar en sus momentos de crisis, pueden acompañar a las chicas cuando tienen sus tentaciones, en el mundo sexual, en el mundo de las drogas, los vicios, los vínculos complicados con los padres, etcétera, propios de la edad? ¿No tiene más sentido de que a esa edad todavía estén bajo la cobertura de un marco educativo como es el colegio, en lugar de decirle a 16 años, ahora ándate a trabajar, aunque no haya trabajo para los menores, o ándate a la universidad, donde ya los padres no tienen absolutamente ningún control, etcétera? Y yo como padre, como abuelo ahora, les recomiendo, piénsenlo bien, y si pueden lograr que sus hijos estén más tiempo, primero en la educación inicial y luego en el colegio, y terminen el colegio lo más cerca a los 18 años, van a tener más ventajas, mayores probabilidades de tener a su hijo bien atendido, que si quieren empezar a presionarlo de pequeño, someterlo al estrés preescolar, generar fobias escolares, generar problemas de aprendizaje, de rendimiento en los casos donde eso ocurra, y finalmente tener que soltarlos a los 16 años para que vean qué hacen con su vida sin control parental, porque a esa edad es muy complicado el control parental, y sin ninguna institución que los cobije, que los observa, que los acompaña, porque ya habrán egresado a la secundaria.
tomen en cuenta también el proceso completo, desde que nacen hasta que se convierten en adultos, en ciudadanos. Tomen en cuenta su derecho a disfrutar, a pasarla bien, a tener el tiempo suficiente para explorar, para desarrollar su mente, su creatividad, para desarrollar su lenguaje, para desarrollar sus aptitudes verbales, para que su vida emocional sea lo más sólida posible antes de entrar a las presiones propias de la educación primaria, ¿no es cierto? Que es la razón por la que la tendencia mundial es inclusive subir de 6 a 7 años el momento de el inicio de la formalización de la escuela Acá nos vamos primaria. a aprovechar mejor la educación de nuestros hijos, adelantándole todos los ciclos que deben cumplir. Eso hay que meternos en la cabeza también, ¿no? Más aún cuando la opción para una educación tan promedio como hay en el Perú es seguir estudiando aproximadamente para obtener maestrías o doctorados cuando se trata de una carrera universitaria hasta los 27, 28, 30 años, León. Y por otro lado, sin ánimo de desconocer las motivaciones de los padres que están a favor de la norma, que probablemente se quejan porque sienten que en educación inicial es un poco irrelevante o sienten que sus hijos no aprenden mucho, que demandan más y todo lo demás. Creo que hay lugar también para considerar qué se está haciendo en la educación inicial para que sea más interesante, más provocadora de desarrollo de tu creatividad, de tus intereses, de tus aprendizajes verbales, etcétera. Pero lo menos que podría hacer el Congreso, creo yo, es revisar el tema, o sea, no apurarse a promulgar una ley que todavía tiene tantas aristas. Parece que le sonó muy lógica, ¿no? Y dijo, bueno, no hay ningún problema y probablemente sin mayor profundización han procedido a aprobar la ley. ¿Qué le costaría al Congreso, por ejemplo, a la Comisión de Educación, armar un evento internacional, si quieren, traer especialistas en el tema, lo analizarlo y tomarse pues 6 meses, porque igual para este año ya no lo pueden aplicar. Pues tomarse 6 meses más para decidir si la ley va o no va. De acuerdo. 9:02 de la mañana. Ha sido un gran placer, León Trachtenberg, volverte a ver aquí por los estudios de Radio Capital. El tema está abierto, sigue la polémica, lo importante aquí es debatir. Acá lo que emitimos son opiniones. Esto no es el Congreso, aquí no hay úcases, no es ministro León Trachtenberg ni César Campos es presidente, no estamos firmando decretos, polemicemos democráticamente, es lo más sano para nuestra sociedad. Hacemos una pausa, en el próximo segmento vamos a tratar el valioso tema de las enfermedades de la piel en este verano, en esta estación estival que vamos a vivir los habitantes del litoral de la costa peruana. Ya regresamos.